y estábamos hablando ya sobre qué. A ver, ¿quién nos ayuda a recordar lo que vimos la semana pasada? A ver qué estábamos tocando en relación a la semana pasada. A ver, ¿se acuerdan? Que el Espíritu Santo tiene existencia desde siempre, aún en la creación, guiando eh, y también actuando activamente como una persona de la Trinidad. Ah, ujú, muy bien. Ok. Efectivamente, estábamos hablando del Espíritu Santo. Ahora, vimos también desde las tres perspectivas el estudio del Espíritu Santo, de la perspectiva de Romanos, de Corintios, de Sí, Efesios. habíamos visto. Habíamos visto. Muy bien. ¿Qué se dice de Romanos, por ejemplo? A ver, ¿recuerdan? Profe, buenas noches. Buenas noches. Lo que hablamos la semana pasada de Romanos era de que Romanos siempre está hablando a la iglesia y también de que Pablo, sobre todo, ¿no? Habla bastante de perfeccionar a los santos y también es un libro que ayuda bastante a los miembros de la iglesia. Eso he podido entender, pastor. Muy bien. Habíamos visto efectivamente la parte de los romanos desde este enfoque en Romanos capítulo 12, el pasaje que nosotros habíamos seleccionado, tres perspectivas o tres aspectos vinculados en efecto al Espíritu Santo. Es decir, en los dones sobre todo, particularmente estábamos hablando de los dones espirituales en relación a a este aspecto, a este aspecto importante en la construcción gramatical en cuanto a este adjetivo, ¿no? A este adjetivo o sustantivo verbalizado, ¿no? A este sustantivo verbalizado, el docente, ¿no? El docente en la docencia, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, ¿no? El amor se hace sin fingimiento, es un amor auténtico, en lo que requiere diligencia, perseverancia, ¿no? Eh, no perezosos, ¿no? Requiere diligencia, no perezosos. O sea, en la perspectiva de Romanos, en cuanto a lo que concierne la parte de los dones espirituales, aquí se toma en cuenta el aspecto del ejercicio mismo del don en perfección, en calidad, en responsabilidad, ¿no? En excelencia como para el Señor. Si tú eres docente, si tú eres profeta, si te gusta servir, este, hazlo con excelencia como para el Señor. ¿Y por qué con excelencia con el Señor? Que es la característica en Romanos, tomar eso en cuenta, por favor, porque en el Romanos capítulo 12 ya él viene hablando precisamente de esa situación. En Romanos 12 viene hablando con relación a que nosotros somos ofrenda, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, dice ahí, agradable a Dios. Que Dios se agrada precisamente de lo que somos y que Él que sea agradable, delicioso, excelente, no ácido, no amargo, no feo, sino agradable, bello para el Señor. Es decir, que los dones que hemos recibido de parte de Dios tiene una dimensión aquí cualitativa.
el término agradable, ¿no? Agradable a Dios. Entonces, que seamos una expresión agradable a Dios, y ese elemento es explicitado más adelante en los versículos 6, versículo 7 y versículo 8. No olvidar Romanos, tomar en cuenta ese aspecto. ¿Qué dice Corintios? Corintios, ¿qué dice Corintios? A ver, los que trabajaron Corintios. Amén, profesor. Buenas noches, bendiciones para Buenas todos. noches. Dios le bendiga. El hermano Bionel Molina aquí de Venezuela. Encantado, hermano Bionel. Amén, amén. Corintios capítulo 12, versículos del 1 al 13, donde Pablo nos exhorta a que tenemos que ser imitadores de él, como él es así, imitador de Cristo, y donde también pues él nos dice que tenemos que tener una responsabilidad de los dones que son otorgados conforme al llamado de cada uno, que allí hablamos de los dones de sabiduría, los dones de ciencia, los dones de la fe, los dones de sanidad, de hacer milagros, de profecías, don de discernimiento de espíritu, don de lengua, don de interpretación de lengua, ¿no? También pues todos somos bautizados bajo un mismo espíritu y que los dones no se pueden contradecir entre sí mismos, ¿no? Porque si somos de un mismo espíritu, todos trabajamos por el cuerpo de Cristo, ¿no? Pablo también nos presenta allí una forma de que el cuerpo de Cristo es guiado porque Cristo es la cabeza y nosotros somos el complemento como tal. Y entonces, pues, qué responsabilidad de cada uno de nosotros asumir, pues, esos dones que Dios nos da al servicio no personales, sino del cuerpo de Cristo y a la comunidad como tal o a la congregación donde servimos. Esa es la pequeña, pues, apreciación que hablamos del sábado pasado, profesor. Muy bien, gracias, hermano Bionel, gracias, excelente. Efectivamente, tiene que ver, en efecto, con esto, y sobre todo por el concepto de la unidad. Tomar en cuenta en Corintios, el enfoque de los dones es un enfoque de unidad. Somos y formamos parte de la unidad que es Cristo. Somos uno en Cristo. Todos los miembros somos uno en Cristo. Y somos miembros los unos de los otros. ¿Mm? Somos miembros los unos de los otros. Entonces, todos nos complementamos. Yo no puedo decir a mi oído, ¿para qué te tengo? O a mi nariz, ¿para qué estás? O a mi mano, ¿no? A mi oreja, etcétera, etcétera. Todos somos parte del cuerpo de Cristo y por lo tanto todos nos complementamos. Y en efecto, el contexto, efectivamente, el apóstol Pablo es un efecto a una iglesia que vive, que tiene varios problemas, sobre todo uno de ellos tiene que ver con la unidad. Había problemas de divisiones, había problemas en cuanto a los desórdenes en la iglesia, precisamente justamente las divisiones, conflictos entre los hermanos, había problemas de incesto, problemas muy serios de incesto, que el apóstol Pablo exhorta allí en los primeros capítulos, en el capítulo 5, 3 y 5, que el apóstol Pablo exhorta en ese aspecto, ¿no? Entonces, eso, por una parte. Entonces, el apóstol Pablo habla de un sentido de una perspectiva de la unidad, que somos uno en Cristo, que somos miembros los unos de los otros. Y como somos miembros los unos de los otros, no podemos en ese sentido, digamos, no podemos en ese aspecto contradecirnos. Si somos uno, por lo tanto, y uno es el que guía, porque por aquí, mientras que en Romanos habla de ese sustantivo verbalizado, más bien en Romanos habla la palabra clave, tomar en cuenta la palabra clave es ahí, por un mismo espíritu, dice el texto, ¿no? Por un mismo espíritu. Por un mismo espíritu hemos sido bautizados. Por un mismo espíritu, ¿no? Esa palabra clave, esa frase, tomarla en cuenta y esa frase, por un mismo espíritu hemos sido perfeccionados. Por un mismo espíritu, el Señor nos ha dado esto, nos ha dado aquello. Entonces, si es un mismo espíritu, no hay contradicción. Dios no puede decir a uno,
sube y al otro le puede decir baja, porque eso va a generar ¿qué cosa? Va a generar conflicto, eso va a generar disidencia, eso va a generar efectivamente problemas entre los hermanos. Y ahí efectivamente, cierta forma, está la exhortación que hace, de alguna manera, el apóstol Pablo en ese aspecto, ¿no? Muy bien. El último, ¿cuál es el último? A ver, el último. ¿Qué tema fue? El último fue sobre Efesios, pastor. Efesios. ¿Quién fue Efesios? A ver, ¿qué se dice sobre Efesios? ¿Qué se dice sobre Efesios? Profesor, Efesios hemos estado viendo que el apóstol Pablo mira, ¿no? Desde la prisión, ¿no? De donde él escribe esta carta, ¿no? Y también hemos visto también acerca de la, de la doctrina y de los dones que recibimos de parte del Señor, pastor, y la edificación de la iglesia. Más o menos eso puede entender, profesor. Ok, muy bien, Efesios. El contexto de Efesios es una epístola de la prisión. En efecto, es una epístola que se escribe de la prisión en el primer encarcelamiento que tiene el apóstol Pablo, si no me equivoco, disculpen la imprecisión, que tiene el apóstol Pablo, y de la prisión, efectivamente escribe, ¿no? Y quizás las palabras que aparentemente podrían resultar contradictorias, porque él habla de, digamos, de que no tenemos lucha contra sangre y carne, ¿no? Justamente refiriéndose a los soldados romanos, refiriéndose al claustro en el cual él se encuentra, refiriéndose a la situación que está atravesando. No tenemos lucha con esto, decía, sino contra huestes espirituales de maldad. Y habla de la armadura, la situación de la cárcel le lleva más bien a hacer una metáfora en relación a la armadura de Cristo. Le lleva a la armadura, no es la armadura física, sino que más bien es una metáfora que usa de la armadura del soldado para enfrentarse a su enemigo. Y dice, y el apóstol Pablo lleva eso a un plano espiritual, usando el elemento físico como una metáfora. No tenemos lucha contra sangre y carne, ¿no? Y entonces habla vestidos de la armadura de Dios, habla del escudo, habla del yelmo, habla de la espada, habla del evangelio, del calzado, ¿no? Etcétera, etcétera. Interesante la metáfora. En ese marco contextual, el apóstol Pablo nos habla en cuanto a lo que significa la, anoten esa palabra, también es importante en este caso de Efesios, la edificación, ¿no? Y aquí precisamente donde tiene que ver con relación a esta parte de los dones ministeriales, ¿no? De los dones ministeriales. Habla de la edificación como cuerpo de Cristo, ¿no? Edificación con... Tomar en cuenta esos tres aspectos que allí están relacionados en ese aspecto, en ese sentido. Muy bien, vamos entonces, vamos a ir, ya dado de alguna forma este aspecto, vamos a ir hablando en relación a lo que significa ya el desglose, digamos, de lo que es la neumatología, y vamos a ir tomando en cierta forma nota, apuntes en relación a esto, en relación a la parte de las preguntas. Yo voy a tener la parte de la disertación en este momento y tomaré algunos minutos para poder explicar y leer de alguna forma, ¿no? En este sentido, en este aspecto. Rápidamente miraremos algunos elementos que están relacionados justamente a esta parte. Tengo
una deuda ahí en relación al material, ¿no? De todas maneras, hoy también tenemos, entiendo, práctica, me parece, si no me equivoco, tenemos la lectura número 2, ¿no? Tenemos la lectura, ¿no? Lo veremos eso en todo caso al final de la clase. Ya más o menos ya de la última media hora, en todo caso, la última media hora de clase, ¿no? Muy bien. Tenemos aquí efectivamente la palabra neuma, ¿no? Que significa aliento, por tanto, en la neumatología. En realidad la palabra neumatología tiene que ver efectivamente con, en realidad, tres términos que se juntan aquí. Neuma, neumatos, ¿no? Neumatos y logos. Neuma es viento, espíritu, aliento. El neumatos, teos, viene del teos, Dios, y logos, que viene de estudio y tratado, ¿no? Entonces, con relación y también guarda relación al teonestos, que habla de inspiración. La palabra inspiración es teonestos. Dios sopla, Dios inspira. ¿Mm? Entonces, el teonestos es inspiración. En el griego teonestos, teo y neuma, que junto es teonestos, es inspiración, ¿no? Es decir, que guarda relación en todo caso con el elemento neumatológico, que es que es mucho más, de alguna forma, mucho más exclusivo en cuanto a al estudio de lo que es la obra del Espíritu Santo, ¿no? La doctrina del Espíritu Santo es una doctrina bíblica. En efecto, la Biblia es la única fuente donde nosotros podemos obtener cualquier información con respecto a él, ¿no? Ahí notamos algunos aspectos. Me interesa ir un poquito más acá en estos aspectos de la personalidad y algunas cualidades que vamos a ir mirando. Si hay alguna duda o pregunta, por favor, me la hacen al final. Voy a tener la parte de la ponencia y luego, si hay alguna duda, vamos a ir conversando sobre ello. Muy bien. Vamos a ver, número 1, lo que significa la personalidad, algunas propiedades personales como persona, porque el Espíritu Santo es persona, ¿no? Persona como persona, y luego iremos mirando en relación a la deidad del Espíritu Santo, el tema número 2. Permítame poder avanzar esta parte que tiene que ver con relación a la persona, ¿no? Como persona, no una fuerza, sino como persona. Propiedades personales, él posee inteligencia porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. A este es dada, a este se refiere a un hombre, al siervo de Dios, al Hijo del Señor. A este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, palabra de ciencia por el mismo Espíritu. Nos hablamos de alguien que toma determinaciones, alguien que toma una decisión. Él posee voluntad, pero todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Inteligencia posee propiedades personales, inteligencia, voluntad. Todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo cada uno en particular como él quiere. O sea, hay una voluntad en ese aspecto. Es persona. El Espíritu Santo es persona. Él posee poder y el Dios de esperanza os llene de gozo, todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Con potencia y señales y prodigios y el poder del Espíritu, ¿no? De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Habla el apóstol Pablo en relación a esto. Entonces, Él os dé gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Tiene poder.
conocimiento, pero Dios nos la reveló por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Posee conocimiento. Pero todo lo que nos reveló por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. ¿No? ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. ¿No? O sea, aquí el apóstol Pablo hace una comparación en relación. En relación. El Espíritu del hombre conoce las cosas del hombre. El Espíritu del hombre, el Espíritu del hombre conoce las cosas del hombre, las cosas que hace el hombre, porque está en el hombre mismo. De la misma forma, las cosas de Dios son conocidas por el Espíritu de Dios, el Espíritu que está en él, el Espíritu de Dios. Entonces, eso lo conoce el Señor, lo conoce el Espíritu. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. ¿No? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Qué interesante. O sea, el conocimiento que Dios tiene, el conocimiento del Espíritu, permite que nosotros podamos conocer las cosas del Señor. El conocimiento espiritual que tenemos en relación a Dios permite que usted y yo podamos conocer las cosas del Señor, las cosas que vienen de Dios. Por lo tanto, aquí tenemos al Espíritu escudriñando nuestro corazón, guiándonos a toda verdad. ¿Qué verdad? La verdad del Señor, la verdad del Espíritu que conoce, que conoce el Espíritu de Dios y nos las da a nosotros y nos las transmite a nosotros, ¿no? Para que sepamos, dice, lo que Dios nos ha concedido. ¿Qué nos ha dado el Señor? ¿Qué nos ha entregado el Señor? Él es la fuente del amor cristiano, pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el Espíritu, que me ayudéis orando por mí, ¿no? Es la fuente, pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu. Y por el amor del Espíritu, que me ayudéis, ¿no? Orando por mí a Dios. Apóyenme, necesito vuestro respaldo en oración, por el amor del Señor, por el amor del Espíritu. Es fuente de amor. Entonces, en lo que concierne a esa parte de las propiedades personales, inteligencia, voluntad, poder, tomar en cuenta, posee conocimiento, ahí anoten los pasajes, fuente de amor cristiano, Romanos 15:3. Letra B, algunos pronombres personales. El nombre personal del Espíritu Santo es desconocido como título. El título Espíritu Santo es una designación que explica lo que Él es. Lo que Él es. ¿Qué cosa es? Santo. ¿Qué cosa es? Es espíritu. Es un espíritu y este espíritu es santo. Lo que Él es. No hay un título, sino es la descripción de lo que Él es. ¿Qué es? Es espíritu. ¿Y qué es? Es santo. Ese no es su nombre. El silencio de las escrituras con respecto a su nombre personal es realmente significativo. Él retiene su propio nombre para que el nombre del Señor Jesucristo pueda ser exaltado. ¿No? El nombre del Señor Jesucristo pueda ser exaltado. En el idioma griego, el título del Espíritu Santo es un sustantivo neutro. Neutro. Es un sustantivo neutro. Pero siempre que un pronombre se halle en su lugar, dicho pronombre es masculino. Siempre que hay un pronombre, el, la, lo, ¿no? Se hace, de alguna manera, ese pronombre es masculino. Siempre que hay un artículo a su lado. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve, no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará con vosotros.
Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Juan 14, 16. ¿No? Entonces, tenemos por lo tanto, este pronombre personal, ¿no? Este pronombre personal en relación al Espíritu Santo. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, ¿no? Para que esté con vosotros el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Él os recordará, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que he dicho. O sea, una característica netamente personal, una característica personal, una característica el él, ¿no? Que usa él, una tercera persona, persona, ¿no? El Señor hablándole a sus discípulos relacionado en relación al Espíritu. Él os enseñará, Él os recordará, ¿no? Él os recordará. Entonces tenemos, como acto personal, ¿por qué nosotros actuamos como seres humanos? Porque somos humanos. ¿Por qué el Espíritu Santo actúa como persona? Porque Él es una persona. Él habla, efectivamente, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Acto personal. Habla. Hechos 13:2. Él intercede y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues como hemos de pedir, no como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu Santo mismo intercede a nosotros con gemidos indecibles. Es una situación realmente particular. Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Con gemidos indecibles. O sea, gemidos que no se pueden decir, que son impronunciables, que va más allá de nuestra comprensión en cuanto a poder decirlo, ¿no? Gemidos indecibles. Él testifica. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede de Dios, Él dará testimonio acerca de mí. Testifica. Él dará testimonio acerca de mí. El Espíritu Santo testifica. Juan 15:26. Él ordena. Y atravesando Frigia, la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió, ¿no? Entonces, aquí él está ordenando, aquí él está tomando una determinación. No se lo permitió. Es el caso, por ejemplo, de Filipos. Está en Corintios 16, efectivamente, cuando, ¿no? Y dice, el pasaje es que tenían que ir a una zona ya de Macedonia, que pertenece a la región de Macedonia, donde está la península del Peloponeso. Ahí tenemos a Atenas, tenemos a Corintio como puerto. Todo eso que está ahí en la provincia de Macedonia, la enorme provincia de Macedonia, que tiene diferentes poblados, pueblos en esa región. Pequeñas ciudades, dice el texto. Entonces ellos pasaban de Asia Menor, y se dirigían precisamente a esa zona. Mejor dicho, el Espíritu Santo los orientó hacia esa zona. Dice que en sueños, los apóstoles, entre ellos estaba Lucas, quien narra este acontecimiento, en una visión nocturna, un varón macedónico decía, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y el texto dice que nosotros estuvimos prestos para partir porque efectivamente Dios nos llamaba. El texto ahí resalta, hecho, la seguridad con que tienen, porque Dios nos está llamando para predicar en ese lugar. Entonces, y van para ese sitio. Y en el trayecto encuentran varios
encuentran varios pueblos, Misia y la Bitinia, etcétera, etcétera. Y entonces el Espíritu Santo no le permitió y más bien le habló, le dejó, y más bien para que sigan hacia donde tenían que establecerse. Ordena, supervisa, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar a la iglesia del Señor. Obispos, ¿no? Obispos o presbúteros. Obispos se puede traducir como pastores, presbúteros se puede traducir como ancianos, y en la historia los presbúteros, que son los ancianos, también desarrollaban una labor de pastor, una labor de pastor. Entonces, los obispos tenían efectivamente también allí una labor una labor, digamos, pastoral en la iglesia, para apacentar a la iglesia del Señor, dice el texto. Quienes apacientan son los pastores, la cual ganó por su sangre. Todo el rebaño, ¿no?, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. O sea, el responsable es el Espíritu Santo. Él los ha puesto, Él los ha establecido, supervisa. Él guía, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Porque no hablará de su propia cuenta, sino hablará todo lo que quiere. Él guía. Él enseña. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará a mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que ha dicho. Entonces, tenemos aquí estas 7 aspectos que estamos hablando de actos personales que están relacionados justamente al Espíritu Santo, ¿no? Al Espíritu Santo. Muy bien. Reacciones personales. Vamos a ver una reacción personal. Pueden cometerse actos contra el Espíritu Santo que solamente pueden cometerse contra una persona. Él tiene sentimientos, ¿no? Una reacción personal. Él puede ser contristado. No contristéis al Espíritu Santo, con la cual fuisteis sellados por el día de la redención. O también no lo entristezcáis, también se puede traducir. No lo entristezcáis. No lo, digamos, no lo entristezcas. Que no sea parte de esa tristeza, ¿no?, producto de nuestro pecado. No contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Somos posesión suya. Cuando hablamos de sellado, significa se sella lo que es propiedad del que lo tiene. La iglesia del Señor ha sido sellada por el Espíritu Santo y nos hace propiedad de Dios, marcados por Dios, propiedad del Señor. Él puede ser enojado, mas ellos fueron rebeldes, se hicieron enojar su espíritu, por lo cual se volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Isaías 63, 10. 63, 10. Él puede ser tentado. Y Pedro dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu Santo, al Espíritu del Señor? Y aquí a la puerta los pies que han sepultado a tu marido y a ti te sacarán también, ¿no? Es decir, estamos hablando de Ananías y Zafira, este pasaje que habían engañado al Espíritu Santo. Entonces ahí tenemos, digamos, este actuar. Puede ser tentado, puede ser resistido, duro de cerviz e incircunciso de corazón y de oídos. Vosotros que resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres también así bien lo hicieron. O sea, resistís al Espíritu Santo, como también vuestros padres también
Así como vuestros padres, también vosotros lo también hacen. Incircuncisos de corazón, dureza de corazón. Puede ser blasfemado, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, pero que es reo de juicio eterno. Porque ellos habían dicho que tiene espíritu inmundo, ¿no? La blasfemia contra el Espíritu del Señor, contra el Espíritu Santo, ¿no? Esta blasfemia que no tiene perdón. Algunas relaciones personales, efectivamente, la parte E, con el Padre, ¿no? Por tanto, hoy día sé discípulos con Cristo, Él me glorificará con los cristianos, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, Él no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Hechos 15, 28. ¿No? Entonces tenemos allí. Finalmente, para ir quizás, no sé si podemos seguir quizás hasta las 8:09:20 para completar el tiempo que habíamos tomado unos minutos y después vamos al descanso. ¿Le parece, amados? Para completar esta parte y para completar de alguna manera el tiempo. Creo que demoramos 15, 20 minutos para tomar esto y después descansamos después de ese tiempo. Designaciones personales. El nombre Paracletos. Paracletos es la palabra griega que significa consolador o llamado al lado para ayudar. Alguien que está a tu lado. Pero cuando venga el consolador, a quien yo os enviaré, el Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede el Padre, él dará testimonio acerca de mí. Juan 15, 25. Otras especificaciones, el Espíritu de la promesa, en cuanto a lo que significa designación personal. El Espíritu de la promesa. Y habiendo creído en Cristo, fuiste sellados por el Espíritu de la promesa. El Espíritu de poder, él reposará sobre él, Cristo, el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, pero el Espíritu y temor y el temor de Jehová. Y reposará sobre quién, sobre Cristo. El Espíritu de Jehová, sabiduría, ¿no? Poder, ¿no? De conocimiento y temor de Jehová. De verdad, opuesto a la mentira, os dará otro consolador y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, ¿no? Porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará con vosotros. Entonces, en lo que concierne a esta dimensión personal, los pronombres personales, atributos personales, como persona, actos personales, tiene que ver en efecto con esta parte de las situaciones personales como él. Bueno, ya habíamos hablado en relación al Espíritu Santo, habíamos hecho un comentario en relación al Espíritu Santo, ¿no? Pero aquí quizás hacemos una permítame avanzar por lo menos unos 2 o 3 líneas más y luego vamos a la parte de las preguntas. Él es una persona divina. Él es Dios, es coigual, coeterno, coexistente con el Padre y el Hijo. No obstante, Él es designado como la tercera persona de la Trinidad en nuestras propias vidas. Puede ser que existan personas que son iguales en posición social, pero en cargos están subordinados unos a otros. Lo mismo es con el Espíritu Santo. Como ser divino es igual con el Padre y el Hijo, pero en oposición, Él está subordinado al Padre, ¿no? Y le da precedencia al Hijo. Nota, no existen celos en la Trinidad. Efectivamente, no hay celos, no está relacionado con el pecado, sino más bien desarrolla el ministerio que le corresponde, ¿no? Ministerio del Espíritu Santo. Es Dios en el Antiguo Testamento. Jesús en el Nuevo Testamento es Jehová, Yahvé, en el Antiguo Testamento, ¿no? Aunque aquí también hablamos de lo que es el ángel de Jehová.
el ángel de Jehová. El Espíritu Santo, el Nuevo Testamento, es Jehová del Antiguo Testamento, ¿no? Aquí hay relación en cuanto a lo que significa, digamos, el Espíritu de Jehová, el Espíritu del Señor, ¿no? El soplo del Omnipotente también. Por lo tanto, están relacionados directamente al Señor, directamente a Dios. Pero este es el pacto que haré en la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos serán por pueblo. Dice, daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón. Y las escribiré en su corazón. Entonces, el Espíritu Santo, efectivamente, realiza esta actividad. Y yo seré ellos por Dios, y yo será mi pueblo. Compárese Hebreos 10:14. Porque en una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, ¿no? Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes, las escribiré. El texto cita al anterior intercambiando los nombres Espíritu Santo, el Señor, por el nombre Jehová. Entonces, aquí hay una referencia efectivamente a este pasaje de Jeremías, es intercambiado con este pasaje de 10:46, pero aquí intercambia el Espíritu Santo y el Señor con el nombre Jehová. O sea, es el usar el mismo texto, pero cambian los nombres, dándole esa característica de persona. Es Dios del Antiguo Testamento, Jesús, el Nuevo Testamento es Jehová del Antiguo Testamento, ¿no? Del Antiguo Testamento. A ver, acá, estamos acá. Él es llamado Dios, Hechos 5:3. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Pasa que ya hemos visto. Para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Está hablando el Espíritu Santo y después termina hablando a Dios. 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Es llamado Dios. Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Hay libertad. Finalmente, omnipotencia. Vamos a ver esa parte de la omnipotencia. Posee atributos divinos, omnipotencia. Respondió el ángel, le dijo, ¿no? El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual el santo ser será llamado Hijo, omnipotencia. Viene sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Omnisciencia. Todo lo conoce, todo lo sabe. Porque el Espíritu todo lo escudriña. ¿Qué pasa? Que habíamos visto anteriormente. Todo lo escudriña. Algo así como el Espíritu del hombre conoce al hombre. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo conoce a Dios, aún lo profundo de Dios. Omnisciencia, porque el Espíritu Santo todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Omnipresencia. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú, ¿no? Y hiciere mi estrado allí,
tú estás, si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra, ¿no? ¿A dónde huiré? Huiré, Señor, ¿a dónde me voy? A la colina, al monte, al mar, al fondo del mar, al espacio. ¿Dónde me iré? ¿Dónde? ¿Dónde huiré de tu presencia? Significa que el Espíritu está en todas partes. ¿No? Por otro lado, o sempiternidad, ¿no? Sempiterno también llamado, este es sempiterno, ¿no? Este es sempiterno. Este sempiterno es en realidad algo que tiene un inicio en cierta forma y que se prolonga hasta la eternidad. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, limpiará vuestras conciencias de las obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Para que sirváis al Dios vivo. Limpiará vuestras conciencias. Por ejemplo, aquí se establece de que esta limpieza, este aspecto, digamos, de redentor, de, digamos, de paracleto, como parte de la Trinidad, ¿no? Entonces, el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Limpiará vuestras conciencias de las obras muertas para que sirváis al Dios vivo, ¿no? Cuanto más la sangre de Cristo, ¿no? Mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha. La sangre de Cristo, ¿no? Este acto, por ejemplo, de sempiterno, digamos, este rol precisamente del sacrificio del verbo, donde el verbo está allí, digamos, participando directamente. Entonces, este es un acto único, universal y continúa por siempre. El sempiterno, para algunos hablan de que empieza en ese momento y continúa hasta la eternidad. Empieza en ese momento, el momento del sacrificio del Señor y a la vez también el proceso de santificación y de perdón delante de Dios, delante del Señor. Amor, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu que me ayudáis orando por mí a Dios. O sea, tributo de vinos, amor y santidad. No contristéis al Espíritu Santo con la cual fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, ¿no? Muy bien. Hasta ahí, en esa parte, mis amados, preguntas, a ver, antes de irnos al descanso. Preguntas, observaciones en esa parte que hemos estado mirando. Como atributos divinos, si hubiera, es llamado Dios, ¿no? El Dios en el Antiguo Testamento, la deidad del Espíritu, algunas designaciones personales, reacciones personales, reacción personal, ¿no? Reacción personal y relaciones, como actos personales, y algunos pronombres también en relación a eso. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Pastor, una pregunta, quizás no tan exactamente, pero respecto a los dones. Ajá. Respecto a los dones, digamos, de lenguas, la sanidad, esos dones, eh, nosotros hoy por hoy, ¿cómo consideramos? Eh, ¿Como cesacionista o como continuo pastor? ¿En qué sentido? O sea, si es que ya cesó o están vigentes, Ajá. si eso se Ujú. refiere. Porque en cuanto al don de sanidad, por ejemplo, en Santiago 5:14 dice, no, si alguno está enfermo, llame a los ancianos para que oren, ¿no? Algo así dice, ¿no? Entonces, quizás no acá, no sé cómo se puede explicar esto,
No dice que llamen a los que tienen Así es. sanidad, algo así, ¿no? Para que puedan orar. Ujú, ujú. Así es, o sea, si estamos hablando, los dones siguen vigentes y siguen vigentes hasta hoy, o sea, el ministerio del Espíritu Santo, ¿m? Sigue vigente y continuarán siendo vigentes, este, ¿no? Aquí como ministerio de la iglesia. La iglesia no está descapacitada. La iglesia ha sido provisto de dones y regalos que vienen de parte de Dios, que usan diferentes manifestaciones que contribuyen al fortalecimiento, a la unidad, a la edificación del cuerpo de Cristo, al consuelo, que son dádivas efectivamente espirituales para el enriquecimiento como cuerpo de Cristo y el fortalecimiento como cuerpo de Cristo. Entonces, pero claro, por supuesto, es un rotundo sí en ese aspecto. ¿No? Entonces, cuando hablamos de, de los dones, ¿no? Aún aquellos que de alguna forma por ahí surgen algún tipo de especulación en cuanto a los dones, digamos, a los dones de profecía, al apostolado, etcétera, etcétera, que en cierta forma allí es necesario allí cierto tipo de aclaración en cuanto a lo que significa esa parte de del ministerio del apostolado, por ejemplo. Entonces dicen, bueno, ya los apóstoles ya, digamos, fueron 12 apóstoles y ¿no? Y ya después el apóstol Pablo como un abortivo y ahí se cerró. Ya no hay más apóstoles, pero está hablando como don, o sea, no como, no está hablando, y también de la misma forma también la parte de la profecía, ¿no? Entonces, lo que pasa es de que ha habido en el transcurso de los tiempos experiencias quizás un tanto, digamos, confusas y han desvirtuado el sentido original de lo que significa ese don y prácticamente hemos cerrado ahí esa posibilidad de su existencia, cosa que por supuesto serían situaciones de poder reconsiderar esa dimensión. Ahora ese don, por ejemplo, tiene una característica diferente, o sea, tiene un nombre en realidad diferente, pero es el mismo don. Por ejemplo, el misionero, ¿no? Hablamos de las misiones, un nombre que en realidad ha sido incorporado y que está dentro de los dones, que es más fácil hablar de un misionero que hablar de un apóstol. Pero lo que hace un misionero es prácticamente un apóstol, ¿no? El que levanta iglesias y constituye iglesias y que trabaja justamente el testimonio y la enseñanza y el levantar iglesias en comunidades, digamos, en comunidades que están fuera del límite de la iglesia local. El abrir campos, ¿no? Es un apóstol en realidad lo que está haciendo allí. Pero nosotros le decimos de otro nombre, tiene otra característica. ¿No? ¿Cuántos de esos siervos del Señor conocemos? Justamente el día de ayer estaba en una reunión. Me dice, pastor, mi padre ha fundado cerca de 18 iglesias a nivel del norte, acá en el país, en el Perú, ¿no? En la zona de Trujillo. Y ahorita está en una conferencia, esto y lo otro. Y digo, qué bueno, ¿no? 18 iglesias. O sea, hay un don. Nosotros le decimos misiones, pero es un don apostólico. No hablamos de los apóstoles en cuanto a la revelación, en cuanto aquellos, digamos, que fueron nombrados como discípulos del Señor, sino hablamos del apóstol como ejercicio ministerial, como don ministerial, ¿no? En ese ámbito, en ese nivel. El problema es que el apóstol de alguna forma ha sido después quizás tomado con mucho cuidado por el movimiento, por la situación del movimiento apostólico y profético. Este movimiento apostólico y profético, que lo que hacía en realidad era, digamos, desplazar la labor del pastor y colocarse ellos como líderes,
como líderes, inclusive denotando que el apóstol es más que el pastor. Y entonces se hizo una dura crítica con relación a ese movimiento apostólico y ese movimiento profético, inclusive indicando de que el movimiento apostólico ya fue, que eso corresponde al pasado y no tiene relevancia en el presente, etcétera, etcétera. Pero en realidad allí se está atacando esta presunción o digamos, esta intención de suplir o suplantar o desplazar el ministerio del pastor como tal y colocar allí el apóstol, el que entiende las revelaciones, el que se le ha sido dado sabiduría. Entonces, a esa pretensión es esa forma y esa actitud de incorporarse elementos que vienen de parte de Dios y que revela y que determina, ese tipo de acciones es la que se criticaba, que se critica hasta ahora. La revelación ya ha sido dada por los apóstoles, ¿sí? Pero el ministerio apostólico como tal, el abrir obras, el abrir campos, ¿no? El abrir campos y testimonio, ese es el don que aún prevalece y sigue prevaleciendo, del que estamos hablando. Muy bien, otra pregunta, otra consulta. Si hubiera, antes de irnos al descanso, Profesor, buenas noches. hermano Nelson. Profesor, mira, quiero hacer una pregunta, pastor. En cuanto a los dones, se puede también llamar a dones o gracias espirituales, ¿verdad? Pero también se puede clasificar, pastor, de esos dones, o se podría, por ejemplo, decir, pastor, dones digamos, dones a la iglesia, ¿no? O hay alguna diferencia, pastor, para poder también diferenciar dones de gracia, dones para el bien o de señales, ¿no? Por ejemplo, en estos tiempos hay mucha confusión en eso. Entonces, pastor, que quisiera que nos aclare esto. Ahí ¿se puede clasificar eso, pastor, para poder entenderlo mucho mejor? ¿O cómo sería, pastor? Bueno, sí, efectivamente, es una parte que también ahí, esperamos terminar con esa parte también, ¿no? Pero sí hay, por lo menos en la Biblia menciona varias formas de clasificación. Quizás las más importantes tienen que ver con los dones en general, y dentro de los dones, los dones ministeriales. Una clasificación genérica y general tiene que ver con los dones en general, las dádivas de Dios, que vendría a ser digamos, la clasificación general, ¿no? Y dentro de esa clasificación general vendría a ser lo que significa el don ministerial, los dones ministeriales. Entonces, los dones ministeriales que tienen que ver sobre todo con los 5 dones ministeriales, ¿no? El pastor, el maestro, el evangelista, ¿no? El profeta, ¿no? Entonces, todos estos dones se consideran como dones ministeriales, con el ejercicio, digamos, del don, ¿no? Entonces, y a partir de y por otro lado, dentro del rubro general de los dones, digamos, en los dones eclesiásticos o en los dones de edificación, también hay, digamos, eh, dones de comunicación, por ejemplo, ¿no? Dones de comunicación. Y ahí estamos hablando de los dones de lenguas, de la interpretación de lenguas, ¿no? Eh, don de profecía, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando en relación a la parte de los dones, ¿no? Sí hay clasificación en ese sentido para poder, digamos, entrar en detalle en ese aspecto. Vamos a llegar también a esa parte, ¿no? Muy bien, bien.
Descansamos, mis amados. Descansamos. Descansamos y retomamos dentro de un momento, ¿no? Amén, hermanos. ¿Estamos ahí? Sí, profesor, está bien. Muy bien. Entonces son 8:25, hermana Ujú. Ethel. Usted dirá, Sí, sí. hasta las 9:25. 9:25 hasta las 9:35 quizás, ¿no? 35 Ujú. Ya. aproximadamente, ¿no? Está Listo. bien, pastor. Ok. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Quedaba pendiente, me parece, sobre el tema que habíamos estado tocando hace un momento. Muy bien, entonces terminamos esta parte en relación, entramos a lo que es el Espíritu Santo y el cristiano. El Espíritu Santo y el cristiano en relación a la obra del Espíritu Santo, pero ya a nivel de lo que significa, digamos, el cuerpo de Cristo, cuerpo de Cristo. Muy bien. Quizás uno de los temas que tiene que ver con esto. A ver, voy a pedir que un voluntario nos ayude, por favor. A ver, habrá un voluntario que nos apoye, por favor, con la lectura que tenemos allí. Voy a pedir que varios me ayuden. El Espíritu Santo y el cristiano, ¿no? Así es. Inciso A. Comenzando en el Espíritu, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Gálatas 3, 1 al 3. Seguimos. Nos convertimos en cristianos solamente por la operación de Dios. El Espíritu Santo nos imparte una nueva vida. Esta vida tiene por medio del nuevo nacimiento. Esta vida viene por medio del nuevo nacimiento. Os es necesario nacer de nuevo. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Juan 3, 5 al 6. Dios jamás ha tenido comunión con los hombres irredentos en ninguna dispensación hasta que ellos hayan aceptado y obedecido las condiciones de la salvación. Allí en esa primera parte tenemos comenzando con el Espíritu. Es el Espíritu Santo quien inicia efectivamente la obra. Entonces, el apóstol Pablo recalca ahí en Gálatas 3, 3, 1 al 3, ¿no? En esto quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu Santo por las obras de la ley o por oír con fe? Entonces aquí, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar en la carne. Está hablando aquí, por supuesto, de lo que sería posteriormente los judaizantes en los cuales
establecían de que no solamente, no solamente la obra del Señor, no solamente el Espíritu del Señor, no solamente la fe en Jesucristo, sino que a la vez también era necesario guardar algunos preceptos que estaban estipulados en la ley. Y particularmente tiene que ver con relación al rito de la circuncisión, ¿no? Entonces, y esto era necesario, según esta secta judía, los judaizantes, para poder completar, para que sea completa la obra del Señor. O sea, la obra del Señor no basta solamente con la fe, sino que era necesario el rito de la circuncisión. Tan necios sois, ¿no?, que ahora vais a acabar, efectivamente, habéis empezado por el Espíritu y ahora vais a acabar por la carne. Hay una clara alusión a esta secta de los judaizantes en la cual el apóstol Pablo, y también aparecen muchos aspectos también en Colosenses hablando precisamente también de los mismos, ¿no? Nos convertimos efectivamente por la operación de Dios. El Espíritu Santo nos imparte nueva vida, la vida que viene por medio del nuevo nacimiento. O sea, es necesario nacer de nuevo, ¿no? Lo que es nacido carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Juan 3:5 al 6. ¿No? Entonces, Dios jamás ha tenido comunión con los hombres irredentos en ninguna dispensación hasta que ellos hayan aceptado y obedecido las condiciones de salvación. ¿No? Las condiciones de salvación que es a través de la obra del Espíritu Santo. Residencia del Espíritu. Continúa, hermano Víctor. Perfecto. Se me ha ampliado, hermano. Ya. Perfecto. Inciso B. La residencia del Espíritu. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? 1 Corintios 6:19. ¿Qué seguridad tiene el cristiano de que el Espíritu mora en él? ¿Por los sentimientos? ¿Por alguna éxtasis sublime? No. Por creer la promesa de la palabra de Dios. El Espíritu pasa a morar en el creyente cuando éste responda a lo que Cristo ha realizado, cuando él acepte a Cristo Jesús por fe. La prueba de la morada del Espíritu en el creyente no está basado en los sentimientos, porque estos pueden cambiar de un día para otro, mas la promesa de Cristo jamás cambia. Jamás cambia, ¿no? Entonces, y la parte de abajo también, por favor. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y él alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Juan 3:37 al 39. Esta porción de la palabra de Dios claramente expresa que los discípulos no habían recibido aún el Espíritu Santo, porque los recibirían en el futuro, y ciertamente los recibieron en Pentecostés. Juan 14:17 revela que ellos todavía no habían recibido el Espíritu hasta Pentecostés, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Porque mora con vosotros y estará en vosotros. Manifiesta en cuanto a la residencia del Espíritu. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios y no sois vuestros? O sea, no nos pertenecemos. Le pertenecemos al que vive en nuestro ser, en nuestro interior. No sois vuestros. Nuestro cuerpo no es nuestro. Es del Señor. Es templo del Espíritu Santo. Entonces, ahora aquí se hace la pregunta: ¿qué seguridad tiene el cristiano de que el Espíritu Santo mora en él? Los sentimientos, un éxtasis, etcétera. Es por creer en la palabra
de Dios, por creer en la palabra del Señor. Y no solamente creer, ¿no? Porque dice la Biblia que aún Satanás y los demonios creen en el sentido de una creencia intelectual, creen en el sentido de su existencia como tal, que existe, una creencia intelectual. Pero el creer en el sentido que emane una obediencia, que conlleve una obediencia, que conlleve a una adoración, que conlleve a una adoración al Padre, a un servicio, que conlleve a ser instrumentos de su voluntad, es totalmente diferente. Entonces, el pistis, que se traduce como fe, no solamente es pistis, sino que hay otra palabra que también está ahí relacionada, que bueno, no está aquí, pero tiene que ver con una palabra que en el griego que es upóstasis. Y la upóstasis significa obediencia. La upóstasis tiene que ver con entrega. La upóstasis no solamente está en el plano cognitivo, sino en el plano de la obediencia. Soy del Señor porque lo creo, porque lo digo, no, porque mis frutos dan testimonio de ello, porque mi vida es diferente, porque mi vida es expresión de su obediencia, porque lo que hago y porque lo que soy y por lo que se expresa habla efectivamente del Señor y del servicio al Señor. Nuestra adoración, nuestro amor a nuestro prójimo, a nuestros enemigos, el orar por nuestros enemigos, el orar por nuestros enemigos, el bendecir a quien nos maldicen, por ejemplo. Eso es en realidad un testimonio, no es fruto nuestro, es fruto efectivamente de lo que el Señor está haciendo. Entonces ahí valga la observación precisamente en esta residencia de lo que es el Espíritu del Señor. Entonces, en relación a lo que tiene que ver con relación a eso. Antes de Pentecostés, el Espíritu Santo estaba con ellos, pero después de Pentecostés, el Espíritu Santo vivía en ellos. Ningún creyente debe orar como David oró: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Salmo 51:11. David no estaba habitado por el Espíritu Santo, pero el cristiano sí lo está. Vosotros no vivís según la carne, sino en el Espíritu, ¿no? Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, ¿no? Ahora, aquí cabe también mencionar en este aspecto, por ejemplo, en relación a la obra del Espíritu Santo en cuanto, digamos, en lo que es el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, se habla de unas manifestaciones del Espíritu en cuanto, digamos, a algunos teólogos hablan de una dispensación, digamos, carismáticas. Por ejemplo, en el libro, por ejemplo, de los jueces, de este espíritu que dotaba de algunos dones y capacidades para la conducción del pueblo. Entonces, y que, por ejemplo, en el caso de Sansón, la fuerza, la sabiduría en algunos jueces, etcétera, y que existía efectivamente y que se manifestaba dotando y capacitando para el ejercicio y la labor a la cual estaba abocado, ¿no? Para la cual estaba abocado, ¿no? Entonces, hay en efecto una manifestación y una expresión allí carismática del Espíritu del Señor. Había también un espíritu que de cierta forma, digamos, atormentaba, por ejemplo, a Saúl, y que a través justamente de la presencia de David, de la flauta de David y los acordes que hacía David, en cierta forma disipaba esa perturbación que tenía Saúl, ese mal espíritu que en cierta forma. Allí también notamos una manifestación, de cierta manera, espiritual del Espíritu del Señor en este talento, en esta capacidad particular que se tenía
en ese sentido, y que tenía un efecto espiritual, ¿no? Tenía un efecto espiritual. Entonces, no eches de mí, no quites de mí tu Santo Espíritu. Entonces, digamos, creemos que el Espíritu Santo, si bien es cierto, la dispensación es de alguna forma diferente en relación al Nuevo Testamento, pero sí, de alguna forma, la convicción, ¿no? El temor, de alguna forma, de Dios, el temor del Señor, la sensibilidad para poder obedecer su palabra, la sensibilidad de su existencia, esa sensibilidad como siervo de Dios, ¿no? Que era depósito justamente de esos siervos del Señor en el Antiguo Testamento, ¿no? Y nosotros, efectivamente, ya como dice en Corintios, somos morada del Espíritu de Dios, ¿no? En ese aspecto. Lucas 13:11 dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está, Padre Celestial, dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Algunos sostienen que debemos pedir el Espíritu para poder recibirlo, pero recordemos de que esto se habló antes de Pentecostés. No tenemos ninguna escritura que diga que uno debe de pedir el Espíritu después de Pentecostés, ¿no? Entonces, ya que el Espíritu viene, cuando el Señor asciende, ¿no? La efusión del Espíritu Santo y el Espíritu Santo obrando efectivamente en la iglesia de alguna manera y desarrollando el ministerio, es decir, complementa y continúa continúa la obra que Jesucristo hizo, redarguyendo, tocando, ¿no? Y manifestándose también en la comunidad, digamos, posterior a la resurrección del Señor, ¿no? La última porción de las Escrituras que tratamos con respecto a la morada del creyente que el Espíritu Santo, Juan 20, y habiendo dicho esto, sopló y le dijo, recibid el Espíritu Santo. Muchos dicen de que en este momento los discípulos fueron habitados por el Espíritu Santo en vez de Pentecostés. Sin embargo, sabemos que en ellos no recibieron el Espíritu Santo en ese momento porque les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahora bien, si ellos hubieran recibido el Espíritu Santo, ¿por qué deberían esperar el poder recibirlo, ¿no? Aquí hay algunos, ¿no? Aquí este texto de alguna manera siempre ha sido motivo digamos, de consultas y en relación a esto. ¿Qué estaba sucediendo acá, no? Recibid el Espíritu Santo, ¿no? Pero sin embargo, después habla de, ¿no? Vayan a tal lugar, ¿no? Porque seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, por un lado, ¿no? Entonces, algunos hablan en relación a este bautizo, a este bautismo del Espíritu Santo, efectivamente como el hecho de la investidura de poder en Hechos capítulo 1, que seréis investidos del poder de lo alto, seréis capacitados, ¿no? Llenados con el poder del Espíritu Santo. Esta investidura de poder, esta investidura que capacita de tal forma y que sale Pedro adelante y da uno de los discursos más importantes de su ministerio. Miles se convierten al Señor. Esta investidura de poder, en todo caso, que vemos en el caso, por ejemplo, de Pedro, ¿no? Y seréis, ¿no? Revestidos de lo alto, investidos del poder de lo alto, del poder de Dios, ¿no? Entonces, esta investidura tiene que ver precisamente con
con este aspecto. Y por otro lado, el ministerio del Espíritu Santo entonces se empieza de una forma también a, digamos, a tener, a contribuir a la extensión del Evangelio, a contribuir a la extensión del Evangelio a través del recibir y el creer en el Señor. No olvida que el Espíritu Santo glorifica al Hijo, glorifica al Padre, toma en cuenta la obra del Padre para precisamente fortalecer a la iglesia del Señor. ¿No? Entonces, el sello del Espíritu Santo. Adelante, hermano. A ver. ¿Quién más nos ayuda por ahí? A ver. ¿Algún voluntario? Inciso C. El sello del Espíritu Santo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 1:13. La palabra sellado se usa muchas veces en las Escrituras. 1. El que sella. El que sella es Dios, el Padre, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. 2 Corintios capítulo 1, verso 21 al 22. Inciso 2. Los sellados. Hay dos que son sellados por el Padre, el Hijo y los creyentes. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Juan 6:27. Y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Efesios 4:30. El Hijo fue sellado debido a quien Él es. Nosotros somos sellados a causa de Jesús y de nuestra posición en Él. Finalmente. El creyente es sellado en el momento que él acepta a Cristo como su Salvador. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 1:13. El sello tiene que ver, el sello o las arras del Espíritu se interpreta también como una posesión adquirida. El sello se usaba en aquella época para autenticar documentos, sobre todo provenientes de una autoridad correspondiente. El sello lo que hace es autenticar una posesión adquirida. El sello tiene que ver con aquello que es el símbolo representativo de que pertenecemos a alguien, de que somos de alguien, ¿no? Y que alguien efectivamente nos ha adquirido como su posesión, ¿no? Entonces, habiendo sido sellados por el Espíritu Santo de la promesa, ¿no? Entonces, cuando hablamos en relación a estos sellados, tiene que ver efectivamente, tiene que ver con ello, ¿no? Y que por lo tanto le pertenecemos al Señor y somos efectivamente del Señor, ¿no? El Espíritu Santo mismo es el sello. El sello no es el asegurado mediante alguna experiencia emocional, sino mediante el creer en Cristo. Y habiendo creído, fuiste sellados por el Espíritu Santo de la promesa. El hecho de creer en el Señor automáticamente nos constituye como ese sello, ¿no? Sello por el Espíritu Santo de la promesa. ¿No? El significado de propiedad, en efecto, si estamos sellados, entonces tenemos el sello de propiedad de Dios. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y aparte sin iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor, como propiedad, ¿no? Simboliza identificación, es nuestra identificación para el futuro.
En el Cristo también vosotros fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. La huella, ¿no? La huella, la huella que está efectivamente, el sello, ¿no? Se usa también como sello hasta nuestra redención y posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Habla de seguridad, se habla 144,000, ¿no? Satanás es sellado y arrojado por el abismo, y es sellado, Satanás es sellado y arrojado en el abismo durante el milenio, por ejemplo, ¿no? Apocalipsis menciona 7 sellos que ninguno sino Cristo puede abrir. Nosotros, los creyentes, estamos sellados para la hora de nuestra redención. El sello testifica una transacción realizada, ¿no? Y escribí la carta y sellé e hice certificar con testigos y pesé el dinero de su balance. El sello del Espíritu Santo es la vigencia legal que testifica del hecho de que nosotros formamos parte de la obra consumada de Cristo. El sello asegura legitimidad y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. Marca un trato inmutable. Escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere en nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey, como un edicto que se escribe en nombre del rey, un trato inmutable, ¿no? Por otro lado, el sello habla de un precio pagado, ¿no? El sello, una marca, siempre ha dejado la impresión en el lacre. Si nosotros estamos sellados con el Espíritu, su impresión debe estar sobre nosotros, sobre nosotros. Las arras del Espíritu, el cual Dios también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Es un símbolo que habla del futuro, las arras. Esta es una parte del pago parcial, por ello que será pagado en su totalidad en una fecha futura. Cuando una cantidad de dinero se paga en prenda, arras, sobre esta propiedad, ambas partes quedan obligadas. Cuando Dios nos otorga las arras, Él queda obligado por tiempo y eternidad. El Espíritu Santo es las arras de Dios, la cuota inicial divina de nuestra salvación. El creyente todavía no tiene todas las cosas que debe recibir, aunque aún queda más. Esto ciertamente hace dar vértigos a nuestra imaginación. Si el Espíritu Santo es solo parte de lo que debemos recibir y Él es Dios y Dios es todas las cosas, ¿qué será el resto? ¿No? Entonces aquí hay toda una situación en cuanto a esta situación de las arras del Espíritu, como un símbolo representativo de todo lo que viene de ambas partes, ¿no? Como la garantía, en todo caso, de su posesión, como posesión adquirida de parte del Señor, ¿no? Si una cantidad de dinero ha sido entregada en prenda sobre alguna propiedad y el comprador no pudiera completar la transacción, él habrá perdido su cuota inicial. Dios nos ha dado su prenda y el Espíritu Santo, ¿no? Y el Espíritu Santo. Si él no pudiera completar nuestra salvación, él habrá perdido su depósito. Pero nosotros sabemos que esto es imposible, ¿no? Por la obra efectivamente de Dios, por la obra perfecta que el Señor ha hecho. Por lo cual las arras del Espíritu son la garantía de nuestra salvación eterna. Arras como garantía y posesión adquirida de parte del Señor. Muy bien. Preguntas sobre lo último. Preguntas antes de ver la parte tenemos para la práctica.
tenemos la práctica calificada en relación a, bueno, ya hay varias situaciones en cuanto a la obra del Espíritu, en cuanto al bautismo del Espíritu, ¿no? En cuanto a la situación del Espíritu Santo, de la que, a ver, preguntas, comentarios. Muy bien. Les envío el link, mis amados, les envío el link por el chat del Zoom, y también lo voy a colgar en el... Son preguntas fundamentalmente de apreciación, quizás dos preguntas en realidad básicas en relación a la lectura, lo que usted considere en todo caso, pero a manera breve, ¿no? A manera breve, no es necesario que se explayen, sino hágalo con sus propias palabras, ¿no? No es necesario que copien, digamos, si se copia directamente no tiene mayor relevancia. La idea es que construyan las preguntas a partir de su apreciación personal, ¿no? A partir de su apreciación personal en relación a esta lectura. Lectura que, por supuesto, interesante, que después vamos a tener que comentarlo de todas maneras para poder mirar y ya terminar con esa parte, digamos, neumatológica en cuanto a lo que significa la obra del Espíritu Santo. En el chat del Zoom, pueden abrir el chat del Zoom, por favor. Ahí está el enlace. Dos preguntas, ¿no? La lectura de Charles Rier, de la página 86 a la página 93. En relación a lo que significa el bautismo del Espíritu Santo.